Doctora, yo quisiera saber qué avances consideras que ha habido en Oaxaca, en México en general, respecto de la educación y el acceso de las niñas a la educación, al desarrollo y particularmente en el área de físico-matemáticas. Yo creo que sí hemos tenido avances notables, pero una de las pugnas que normalmente trabajando sobre todo desde la perspectiva de pueblos indígenas, podría tocar dos temas, ¿no? Recientemente pasó el Día Internacional de la Niña y la Mujer en la Ciencia, que fue el 11 de febrero, y las estadísticas se decían que el 1% de toda la población que tiene doctorados en México viene de pueblos originarios. De ese 1%, el 30%, que entonces vendría siendo el 0.3% de toda esa población total, son mujeres. Y de ese porcentaje, cuando pensamos en las mujeres que están tomando estas carreras que llaman STEM en inglés, que son ciencias, tecnologías, ingenierías y matemáticas, todavía es mucho más pequeño el porcentaje. ¿Por qué? Porque tenemos que reconocer que también hay estructuras sociales. Una del por qué no todas las mujeres se pueden volver científicas, porque todavía enfrentamos una gran cantidad de retos estructurales. Cuando hablamos de este tipo de carreras, recientemente ayer el CIESAS estaba publicando un libro sobre mujeres indígenas científicas y parte de los retos que vienen dentro de por qué las mujeres no podemos acceder a esos espacios. También están las construcciones sociales y la idea de que las mujeres no tenemos la capacidad a veces de acceder o de procesar de la misma manera, ¿no? Que somos incapaces. ¿Por qué? Pero estos son tabús, ¿no? No es que sea cierto, pero son estas construcciones sociales. Mis papás eran maestros de educación indígena y te puedo decir, por ejemplo, que de las cosas que reflexionaba con ellos es cómo podemos demandarle a una niña que tenga el mismo rendimiento y aprovechamiento cuando la niña quizá tiene que llegar a apoyar en el hogar para alimentar a los demás miembros de la familia o los pequeños, ¿no? Entonces ya estamos viendo cosas muy estructurales ahí cuando la responsabilidad de un niño tendría que ser enfocarse a la escuela, crear sus sueños y no tenemos garantizadas quizá cuando hablamos del derecho a la educación toda la política o las condiciones para que un niño pueda desarrollar su talento, ¿no? Entonces decimos muchas veces el problema no es una cuestión de falta de capacidades. Hay cosas estructurales que tenemos que atacar sobre las normas de género, pero también hay cosas desde la política pública que tendríamos que estar garantizando para nuestras infancias y es algo que lo estamos haciendo para nuestras niñas. ¿Qué es lo que más falta? ¿Qué es lo que en tu perspectiva marcaría un punto de quiebre para que las niñas puedan acceder a la educación en condiciones de equidad? Yo creo que son varias cosas. Una de ellas, voy a hablar desde la perspectiva de mi comunidad. Hay mucha migración. Yo creo que muchas veces también le ofertamos a los jóvenes que la mejor alternativa es migrar. ¿Por qué tendría que migrar un joven si ve alternativas en la educación? Y no estoy diciendo que todos se vuelvan científicos, simplemente estoy diciendo que todas nuestras niñas puedan decidir libremente qué quieren ser. Si quieren ser artistas, quieren ser deportistas, quieren volverse chefs, quieren volverse científicas. Y creo que todavía hay mucho en materia de eso. ¿Qué tendríamos que hacer? Tú me estabas diciendo, ¿qué tendríamos que cambiar? Yo creo que tendríamos muchas cosas si hablamos de la política pública, así como hemos establecido ciertas cuotas, por ejemplo, en los procesos electorales, que decimos ahora de una cuota de mujeres, creo que también podríamos hacer algo en términos de educación, desarrollar programas muy específicos que se enfoquen a las niñas, ¿no? No sé, estoy pensando de manera muy vaga, pero que quizás se institucionalicen estos espacios donde las niñas pueden llegar a hacer sus tareas y no tengan necesariamente que estarse enfocando en otras tareas del hogar o que se pueda compensar de una manera diferente. Creo que también todavía falta combatir muchos estereotipos, porque eso es algo muy, muy, muy claro. Una historia que yo creo que me dejó muy marcada fue hace tiempo con unas niñas que estábamos armando unos papalotes y una niña de 5 años pudo armar un papalote de manera muy fácil a comparación de mí y yo le pregunté a la niña, ¿tú qué quieres ser cuando seas grande? Lo primero que me dijo es, me voy a ir al otro lado como se ha ido mi mamá y como se han ido los demás. Y yo le decía, pero si armaste este papalote. Luego me di cuenta que la niña no quería jugar con el resto del grupo y la primera expresión que me dijo es que los niños siempre ganan, ¿no? Entonces, ¿cómo es que normalizamos tantas
veces estas normas de género, que yo creo que también hay que invertir un poco en el capital social y cultural que muchas veces no valoramos. Y voy a hablar ahorita, por ejemplo, de una de las organizaciones que más me gusta dentro de Oaxaca, que es la Guadalupe Musalem. Yo no fui su becaria, pero algo que me encanta de esa organización, asociación, es que invierte también en el capital social, porque no solamente es destinarle un apoyo económico a los niños o a las infancias, a las niñas, sino también darles esta parte cultural y social. Por ejemplo, yo sé que ellas toman, cuando muchas veces las niñas venimos de contextos de violencia de género, donde venimos de familias donde hay alcoholismo, donde venimos de familias que han atravesado un montón de problemas, también romper con muchas de estas cosas mentales es difícil, ¿no? Entonces hay que hacer como proyectos más dirigidos a las niñas, entendiendo la gran diversidad de contextos y problemas que ellas pueden tener. Estamos en un proceso electoral donde se va a elegir, es muy probable que que tengamos presidenta de la República y en el futuro próximo en Oaxaca tengamos una gobernadora. ¿Tú ves planteamientos importantes para que cambie esta estructura en la que las niñas son relegadas y subestimadas en el proceso de desarrollo educativo y humano? Me parece que hemos dado avances muy interesantes en esa materia, pero algo que me ha sorprendido es, y yo creo que no solo es en esta campaña, que se dedican a descalificarse unos a otros, más allá de en verdad decir, esta es la experiencia que traigo, he trabajado en este tipo de problemas y estas son las propuestas que tengo, pero también porque no podemos culpar solamente a los candidatos, siento que también como sociedad civil no somos críticos. ¿Qué nos están ofreciendo? ¿Qué es lo que viene para el futuro, para nuestras infancias? En mi región, por ejemplo, hay varias candidatas indígenas. Qué alegría, qué bueno, me da gusto, se tiene que celebrar, pero no tiene que sobrepasar también los procesos de autogobernanza propios. Pero una pregunta que yo creo que deberíamos de hacerle a las candidatas, a todos los candidatos, es qué ofrecen para las futuras niñas, qué han hecho, cómo respalda su experiencia, lo que han hecho y qué pueden ofrecer para el día de mañana, ¿no?